Hola amigos de Tu Salud Guía, hoy estoy aquí para que conversemos sobre el mindfulness o la práctica de atención plena. Quiero invitarlos a que sigan esta charla hasta el final, pues conoceremos sobre el origen de esta maravillosa herramienta para el manejo del estrés y de la ansiedad. Conoceremos de cómo llegó a Occidente como beneficio, como práctica, como técnica tan útil en estos días y cómo podemos utilizarla en nuestra cotidianidad precisamente para lograr esos estados de autorregulación, de calma y de entrar en pausa que tanto necesitamos en este momento. Para empezar a hablar de mindfulness, para empezar a hablar de atención plena, tenemos que hablar del estrés. ¿Por qué? Porque precisamente esta herramienta surge como una respuesta a una necesidad sentida de la manifestación de este síntoma. Una de las manifestaciones que se ha convertido en un problema de salud pública más grande, especialmente en Occidente, pero además con una característica muy preocupante, y es que no solo se está manifestando en gran nivel el estrés o la ansiedad, sino que además hemos aprendido como cultura, como sociedad, a naturalizarlo, a hacerlo parte de nuestra vida. En este momento en nuestras vidas casi que decir que trabajamos y no tenemos estrés es una cosa loca, es una cosa como que no corresponde a la realidad que conocemos. Entonces vamos a hablar un poco de cómo la naturalización de ese estrés tiene unas consecuencias tan profundas en nuestro sistema bioquímico, biológico, en nuestra respuesta mental, en nuestra respuesta emocional y en sí en nuestra funcionalidad en la cotidianidad. Esa naturalización del estrés responde a que tenemos unos ritmos asociados, por ejemplo, a lo laboral, en que nuestras agendas están muy llenas y en que la necesidad de respuesta es urgente. Todo es para allá, todo es para antier, ¿cierto? Y ese estrés permanente se ha convertido como en una forma de funcionamiento de nuestro sistema, respondiendo a unas demandas que son internas y otras que son externas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, nuestras demandas internas? Miedos, pensamientos intrusivos, esos que aparecen como el cacareo de nuestra mente a decirnos va a ocurrir tal cosa, puede pasar tal cosa, anticipación, estar viviendo mentalmente posibilidades casi siempre catastróficas. Esa es una herramienta de nuestra loquita, de nuestra mente, que está muy presente, sobre todo cuando aprendemos y nos acostumbramos a estar acelerados. Y está el tema de las demandas externas, ¿cierto? Trabajo, necesitamos producir, necesitamos suplir unas necesidades básicas, más en un momento como el que representa este año, ¿cierto? Que nos lleva a reflexionar sobre la supervivencia y nos ha exigido tanta adaptación. Bueno, las responsabilidades económicas, las responsabilidades familiares, todos estos asuntos que tenemos para responder y que muchas veces nos hacen sentir que no tenemos los recursos suficientes, internos, externos, psíquicos, físicos, para responder a esa gran demanda. ¿Qué genera en nuestro cuerpo, especialmente en nuestro funcionamiento bioquímico y fisiológico, ese estrés permanente y esa demanda permanente interna y externa de estar alerta para responder? Un exceso de la producción de cortisol y de adrenalina. Como habíamos hablado en la charla anterior donde hablamos de la ansiedad, el cortisol y la adrenalina son hormonas, naturalmente deben estar en nuestro sistema como respuesta de supervivencia para defendernos, paralizarnos o atacar en caso de que nuestra vida esté en riesgo, ¿sí? Pero cuando tenemos una producción excesiva de estas sustancias en nuestro sistema, el sistema trabaja a full, trabaja sobrecargado y entonces empezamos a tener unos estragos, unas consecuencias, unos efectos secundarios en nuestro sistema. El mindfulness, la atención plena, vamos a darnos cuenta cómo se convierte en una estrategia fácil de usar,
cotidiana, es decir, la podemos utilizar en muchos de los momentos de nuestro día, no tenemos que separar un tiempo extra en esas agendas que ya están lo suficientemente llenas. Entonces, vamos a profundizar un poco en el tema. Mindfulness fue, digamos, la traducción que más trata de acercarse a lo que realmente significa. Ya vamos a ver en el origen desde el budismo zen por qué este es el término que se acoge en inglés. En español se ha traducido como atención plena, la capacidad de tener nuestra atención, de tener nuestra percepción puesta en el presente, en lo que está ocurriendo justo en este momento, que es una de las cosas que más nos roba, una de las posibilidades que más nos quita el estrés y la ansiedad, porque nos mantienen una anticipación constante. Entonces, bueno, desde el budismo zen hasta Occidente, ¿cómo hacemos ese tránsito? Resulta que en 1972 aproximadamente, un monje budista llega a Francia, refugiado porque tuvo que salir de su país huyendo de lo que estaba sucediendo alrededor de Vietnam, y él tuvo unas características de oposición pacífica a todo este acontecimiento político que ocurría en su país, entonces tuvo que exiliarse en Francia. Este monje se llama Thich Nhat Hanh, apodado cariñosamente Tai, lo vamos a dejar Tai por lo complejo de su nombre para nosotros los occidentales, y llega con un aprendizaje muy vasto, pues del budismo zen, desde su práctica, desde el aprendizaje académico, pero además llega con una invitación. Y es que cuando llega a Occidente, pues él se sorprende. Él venía huyendo de un conflicto, de un ritmo loco, un contexto de guerra, y se encuentra con que en Occidente esta es nuestra naturaleza, esta es nuestra cotidianidad, el acelere, la angustia, el estar preocupados, el estar angustiados. Entonces llega con una información muy valiosa y se convierte, es llamado el abuelo del mindfulness en Occidente. Él se radica en Francia y empieza a difundir específicamente todo este saber, pero aplicado a Occidente. Entonces resulta que un médico, Jon Kabat-Zinn, estadounidense, que ya venía trabajando profundamente en cómo responder al manejo del estrés, cómo responder al manejo de la ansiedad, incluso manejaba una de las grandes clínicas en Massachusetts para el manejo de esta enfermedad, lo conoce, se da cuenta de las enseñanzas de Tai y se va directamente a aprender con él. Y en ese momento Jon Kabat-Zinn se convierte en el padre adoptivo del mindfulness en Occidente, adoptando muchas de las enseñanzas y las posturas que traía este monje budista, pero ya en un contexto independiente de lo religioso, ya en un contexto que rescata, que hace el extracto de las herramientas como tal para convertirlos en una herramienta, en una técnica, en una práctica que nos sirva para responder a esta necesidad tan sentida. Entonces, la atención plena o atención consciente fue la traducción más cercana que los estudiosos del Canon Pali, o sea, de las enseñanzas del Siddhartha Gautama, también llamado Buda o el Iluminado, tuvieron como para traducir ese término tan difícil llamado sati. Digamos que el sati corresponde al recordar, atender conscientemente. Y es allí donde más encontramos la invitación a ubíquese aquí, ubíquese ahora, ubíquese en lo que está pasando. No estamos en lo que ya sucedió, no estamos en lo que no ha sucedido, estamos en la realidad de este momento. ¿Sí? Entonces, el primer elemento que rescatamos del budismo zen para construir el mindfulness o la atención plena o consciente es el término sati, recordar, atender conscientemente. Entonces, este término trae consigo tres propuestas o tres elementos que han sido vitales en el ejercicio del mindfulness como tal y que tejieron
hicieron ese puente entre el budismo zen y nuestra realidad como occidentales, pero además nuestra necesidad sentida de encontrar prácticas y formas de autorregulación, de entrar en pausa, de desacelerar. El primer elemento se llama samatha. Y samatha corresponde a una práctica muy conocida seguramente por todos ustedes, que es la respiración. Cada que nosotros estamos acelerados, cada que nosotros estamos a un ritmo loco, escuchamos de nuestras personas cercanas o retumba en nuestra cabeza lo que hemos aprendido. Respire profundo, respire, cuente hasta 10. ¿Sí? El samatha retoma esa invitación que ya conocemos, pero nos hace una invitación extra y es: preste atención a esa respiración. Es realmente aquí donde empezamos a entrenar la práctica de la atención plena. La respiración profunda, la respiración abdominal, la respiración que trasciende esta barrera diafragmática y llega a permitirnos ensanchar nuestra cavidad abdominal y aumenta nuestra capacidad de oxigenación, como lo veíamos en la charla anterior sobre ansiedad, es perfecta para desacelerar, es perfecta para regular nuestra bioquímica, es perfecta para ayudarnos a entrar en pausa. Pero aquí ya sumamos un elemento más y es, sí, inspire, sostenga, exhale lento, haga pausa, pero además empiece a prestar atención a ese ejercicio. Convierta la respiración en un ejercicio consciente. La energía sigue a la atención. Donde nosotros pongamos nuestra atención, se irá nuestra energía. Y una energía direccionada con intención materializa, crea realidad. Entonces, este primer elemento es fundamental. No solamente vamos a tener la herramienta de la respiración, debemos ser conscientes de esa respiración, debemos prestar atención a ella. ¿Ok? Básico. Yo voy a inspirar por nariz, voy a inspirar profundamente, porque la intención es de llegar hasta la parte más baja de mi cavidad abdominal, incluso visualizar cómo puede llegar hasta la parte interna de nuestros genitales. Podemos jugar con la visualización, esto es una meditación activa, de que nuestros pulmones se están expandiendo. Los que pasaron por la charla de ansiedad, y si no vuelvo y los invito a que la vean, recordarán que yo les decía cómo una inspiración profunda nos da hasta 4 veces más cantidad de oxígeno. Un pulmón puede recibir hasta 4 litros de oxígeno. En nuestra respiración corta, corriente, cotidiana, entra 1. Cuando hacemos una inspiración prolongada, profunda, con fuerza y sostenemos, llevamos a nuestros pulmones hasta 4 litros. Pero además llevamos a nuestros riñones más oxigenación. Capuchas de los riñones, glándulas suprarrenales que son las que producen adrenalina y cortisol, más oxigenación. Hígado, vesícula, vaso, páncreas, colon. Todos estos órganos que son los que más somatizan, es decir, reciben la carga, el sobrepeso del estrés y del estrés permanente y empiezan a funcionar forzosamente. Cuando ellos reciben una carga mucho mayor de oxigenación, al mismo tiempo reciben el mensaje de todo está bien. Esas suprarrenales dicen, ¿ve? No estamos oxigenando poco, no estamos respirando rápido, ¿ve? ¿Será que todo está mejor? Bajemos un poco la guardia. Entonces, samatha, respiración consciente, respiración que ya recibe atención. ¿Ok? Bueno, tenemos un segundo elemento del sati. Recuerden que sati significa recordar, atender conscientemente y es el principal elemento que recogemos del budismo zen. Aparece el elemento vipassana.
Ustedes de pronto, los que están en esta búsqueda de bienestar, de salud, han podido conocer retiros vipassana, meditación vipassana. Hay muchas prácticas asociadas a este nombre o que han retomado este nombre. Incluso muchas de ellas incluyen ayuno, retiro, pero el vipassana como tal, recogido del budismo zen, traduce visión clara. Y es una invitación a complementar el samatha, tratando de llevar la atención a un contexto más general, más global, más integral. Es pasar de focalizarnos en un solo objeto o en un solo estímulo para ampliar el campo de conciencia. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, que está asociado a la práctica del vipassana o de la visión clara, se llama el body scan o el emo scan, que son prácticas específicas del mindfulness, de la atención plena. ¿En qué consiste? Siempre, siempre, siempre empezando por la respiración. Siempre, siempre empezando por focalizar, fijar la atención. Pero en este caso, subimos de nivel. Pasamos a desarrollar la capacidad de atender un contexto más complejo y más amplio, en forma de escáner. Por ejemplo, nuestro cuerpo, cómo se encuentra, dónde hay tensión, dónde hay dolor, dónde hay incomodidad, dónde hay malestar. Esto podemos hacerlo de arriba abajo, de abajo arriba, pero debemos hacerlo mientras hacemos la práctica de respiración. En el ejercicio vipassana, y en este en particular del body scan, es como si pudiéramos permitirnos que la corriente de la mente siga su curso. Es una batalla perdida pretender que nuestra mente esté en blanco, y más para nosotros los occidentales. Es permitir que ese cacareo siga su curso, ese comentarista siga en lo suyo, pero nosotros podamos abstraer un poco nuestra perspectiva e incluso sentirnos diferenciados de ese discurso y ver la mente y su producto como una corriente que pasa. Allí la atención se pone en un proceso que tiene que ver más con el hecho de observar que con lo observado. Entonces, un ejercicio para complementar puede ser el ejercicio de meditación con visualización de troncos. A veces cuando nosotros hablamos de meditar, tenemos tantos prejuicios, taras y preconcepciones, pensamos que tenemos que tener un lugar completamente tranquilo, pensamos que no podemos tener ningún estímulo externo, pero el error más grande que cometemos es que pensamos que tenemos que tener nuestra mente en blanco. Y eso es un mito, y eso es falso, y eso es lo que más nos ha alejado a nosotros los occidentales de tener la posibilidad de conectar con la meditación como práctica cotidiana, de entrar en contacto con nosotros, porque generalmente cuando tratamos de hacer el ejercicio de respiración y de prestar atención adentro, es el cacareo el que nos distrae y hemos tenido un aprendizaje muy erróneo donde nos identificamos con ese cacareo, donde asumimos que esa voz, ese comentarista en mi cabeza es lo que soy yo. Y eso es falso. Y allí vamos a pasar a un concepto muy importante que es el observador consciente. Pero vamos a profundizar en esto un poco más adelante para terminar con el tercer elemento que nos propone la práctica del sati, de recordar conscientemente. Y es, digamos, un concepto que incorpora el samatha y el vipassana. Y es donde ya vamos a ver cómo llegamos a incorporar estas prácticas en pequeños ejercicios que se puedan llevar a cabo en la vida cotidiana, y ese elemento se llama satipatthana. El Buda fue quien más insistió
en esta práctica y Tai fue el que lo convirtió en una posibilidad para Occidente. Por eso en los programas de mindfulness que tú puedas conocer, que si tú entras realmente vas a encontrar muchísima información y libros, pero lo que a veces siento, para mí que estoy incluso formada como educadora en el tema, que se nos pierde es comprender cómo esto sí es una herramienta y una posibilidad para nosotros los occidentales, cómo no es una herramienta más que nos llega de ese lado oriental que percibimos tan zen y tan calmado, cómo es una técnica que podemos realmente integrar y cómo sentimos que esa posibilidad es real. Entonces, en todos los programas que encontremos de atención plena mindfulness nos vamos a encontrar unos ejercicios de recordación en la vida cotidiana. Eso es el Satipatthana. Llevar la vivencia del Sati, Samatha, Vipassana, respirar, prestar atención a la respiración, abstraer la percepción para diferenciarnos un poco de esa mente, para tener una visión más integral, para escanear nuestro funcionamiento corporal y emocional y llevarlo a lo cotidiano. Entonces, ese elemento se llama Satipatthana. Ok, para que la comprensión de esto sea posible, es importante tener en cuenta el término de observador consciente. Es un término que van a encontrarse mucho cada que exploren sobre el mindfulness. Es complejo, pero si desmenuzamos un poco la propuesta que nos hace el concepto, logramos entenderlo. A ver, ¿qué nos propone el término de observador consciente? Nos dice, tú eres una conciencia, y para los que somos buscadores, yo creo que ya hemos descubierto que somos mucho más que este hermoso estuche que nos permite esta experiencia humana, ¿cierto? Hemos tenido experiencias, hemos tenido vivencias que nos hablan de ser mucho más que carnita y huesitos, ¿cierto? Entonces, yo soy una conciencia que tiene un cuerpo, este vehículo hermoso, pero no es el cuerpo, que tiene una mente, herramienta poderosa, significativa, sin ella no podríamos haber avanzado como civilización, como humanidad, que nos permite procesos cognitivos tan maravillosos como la memoria, como el aprendizaje, ¿cierto? Como la organización, pero que también tiene el ego, que también tiene, que además, bueno, el ego tiene una función específica y muy importante, que es la capacidad de adaptación, pero que también nos pone la necesidad de movernos desde la máscara, ¿cierto? Que tiene también este discurso interno, producto de todos los aprendizajes e interpretaciones que hemos hecho a lo largo de la vida y que a veces nos confunde tanto. Entonces, recordar que somos una conciencia que tiene un cuerpo, pero no es el cuerpo, que tiene una mente y que esa mente produce pensamientos, reproduce ideas y pensamientos que integran experiencias e interpretaciones, pero que no somos la mente y no somos nuestros pensamientos, somos mucho más que esa vocecita, es súper importante. Nosotros somos una conciencia que tiene emociones, nos permiten relacionarnos con nosotros mismos, reconocer nuestros estados y nos permiten reconocer al otro y relacionarnos con el otro, pero no somos las emociones. Yo no soy la alegría y el gozo que experimento en este momento cuando transmito el conocimiento, el saber y sobre todo mi experiencia, pero tampoco soy la tristeza que experimento cuando paso por un duelo o la frustración que experimento cuando algo no sale como yo lo espero. No, soy mucho más que eso. Y en nuestra cultura occidental hemos tenido lamentablemente el aprendizaje de identificarnos con el cuerpo, con la mente, con las emociones y por eso terminamos confundidos con nuestros síntomas. Terminamos sintiendo que somos una depresión, somos un dolor, ¿cierto? Somos una mente loca y no. Nosotros somos la conciencia que puede observar este cuerpo, esta mente y estas emociones en su funcionamiento.
observar, conocer y lo más importante, cuando prestamos atención conscientemente a esos procesos, comprender. Cuando comprendemos, ya estamos al otro lado, ya tenemos posibilidades, ¿sí? Entonces, Jon Kabat-Zinn, el médico que retoma a Tai y que además saca de Francia este aprendizaje que trae este monje, este regalo, lo trae a Estados Unidos y de allí ya se riega por todo Occidente, nos hace este regalo y nos dice cómo es importante en la práctica ser amorosos, ¿sí? Y cómo el ejercicio de la atención plena no implica que nosotros dejemos de despistarnos, no implica que a veces estemos enfocados en nuestros síntomas físicos, no implica que a veces estemos secuestrados en nuestra atención por nuestra emoción o por nuestro cacareo y pensamientos, sino que implica que empecemos a desarrollar la capacidad de atención poco a poco, de tal manera que podamos darnos cuenta cuando nos hemos fugado, cuando nos hemos despistado. Para esto, yo recomiendo, hay aplicaciones muy útiles, a mí me sirvió muchísimo una que se llama Mindful Bell, Bell Campana, Mindful Bell. Es una aplicación muy fácil de manejar, tú la puedes descargar y la puedes programar aleatoriamente. Y resulta, yo la programaba, por ejemplo, entre 8 de la mañana a 8 de la noche. Y resulta que de la nada te suena una campanita, un cuenco. De hecho, creo que en esta grabación, y me disculpo, han escuchado algunas veces que suena. ¿Para qué sirve ese estímulo? Es una invitación para sacarnos de nuestro piloto automático y llevarnos a el ejercicio de tomar conciencia, justo ahora, en donde esté, aquí sentada en este balcón, dando una charla, contando sobre mi experiencia y mi saber sobre mindfulness, o sentada en el computador haciendo un informe, o mientras estoy atendiendo a uno de mis consultantes, o mientras estoy compartiendo algo con mi hija. ¡Pum! Suena el cuenco, suena la campana y yo tengo una invitación a revisarme. Tristemente les voy a decir con qué me encontré. La mayoría del tiempo, la mayoría de las veces, sobre todo en la fase inicial. O que estaba atrás rememorando en un pasado, o que estaba fugada hacia adelante, anticipando 1000 posibilidades de un futuro que no existe, porque es consecuencia de lo que estoy haciendo ahora. Esta es una práctica tan simple, tan sencilla, no te quita 5 minutos instalarla, no te quita un segundo atenderla. Ahí acaba de sonar. Bueno, suena el campanazo, yo me reviso, me doy cuenta en qué momento estoy y me hago la invitación al momento actual. ¿Cómo? A través de una respiración profunda. Inspiro profundamente. Sostengo, exhalo, tomo nota de dónde estaba, me invito a estar aquí ahora y sigo. Y así las veces que sea. Ustedes pueden utilizar la herramienta que yo les acabo de compartir. Para mí ha sido exitosa, pero hay otras miles. Gratuitas, con costo, o incluso pueden hacer sus propias estrategias de recordación. Pero esta es una muy importante, porque por aquí se empieza. ¿Cierto? Empezar a entrenar nuestra atención para regresar a lo que existe, al presente, el regalo del momento real. Bueno, hablemos un poco de los beneficios de la práctica del mindfulness. En general, es una práctica, pues ustedes yo creo que ya van viendo todas las posibilidades que nos daría, pero es una práctica que mejora la gestión de situaciones complejas o estresantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ampliar nuestra capacidad de percepción y ubicarnos en el momento actual. Otro de los beneficios de la práctica del mindfulness es que favorece la inteligencia emocional, los procesos de creatividad y de innovación. ¿Por qué?
porque ayuda a despejar la mente. Las herramientas cognitivas que efectivamente son útiles, que efectivamente necesitamos para los procesos cotidianos, especialmente en lo laboral. Esto es muy útil. Favorece la capacidad que vamos a tener en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya hemos hecho un ejercicio de autorregulación, hemos tenido la capacidad de desarrollar autoobservación de procesos mentales, emocionales, físicos, podemos ver con perspectiva la situación y vamos a tener la capacidad de tomarnos lo que ocurre de una manera menos personal. Eso también va a favorecer el trabajo en equipo. Eso también va a favorecer la capacidad de comunicación asertiva, porque cuando yo logro identificar lo que me corresponde y lo que no, entonces me lo tomo menos personal y me desidentifico. Pero sobre todo nos va a ayudar infinitamente a disminuir el nivel de ansiedad para dar paso a estados de calma, de pausa, que en lo cotidiano, poco a poco, brevemente, podemos empezar a instalar y a recordarle al sistema en general que no tiene que estar todo el tiempo en sobresalto, que no tiene que estar todo el tiempo en alerta, que no tiene que estar todo el tiempo a la defensiva. Por lo tanto, en general, esto ayuda a disminuir efectos secundarios, que es lo que nos está matando. El estrés, la ansiedad son responsables de la comorbilidad y mejor dicho, de la manifestación de enfermedades crónicas y de muertes. Por eso se convirtió en un tema de salud pública en Occidente. Entonces, no solamente va a mejorar nuestra salud física, no solamente nos va a dar la capacidad de percibirnos como conciencia, eso ya nos da un salto cuántico a nivel energético, psíquico y espiritual, sino que además va a aumentar nuestra capacidad de energía y además va a mejorar muchísimo nuestra capacidad de productividad. Por lo tanto, si somos más productivos, tenemos mejor rendimiento, vamos a tener menos angustia para responder a esas demandas externas. Por ejemplo, la demanda laboral y de agenda. Entonces, el objetivo general del mindfulness o la práctica de atención plena es incrementar nuestra habilidad de atención y para ello es necesario aprender a entrar en estados de calma. Por eso hoy les hago la invitación compartiendo esta información a que profundicen, a que busquen herramientas, a que ustedes sean co-creadores de su realidad a través de hacerse cargo, a través de responsabilizarse, buscar herramientas como estas, hacerle frente al tema de la ansiedad, del estrés, valorar su salud mental, identificar cuándo no están bien, darse prioridad es tan importante. Es la forma en que ustedes van a poder salir del rol de víctimas y de moverse desde la culpa, que además es nutrida por la ansiedad, y hacerse cargo de lo que sí pueden hacer para que su experiencia sea diferente, incluso en un año como este, incluso en este desafío del 2020, incluso en este momento de transformación, de mutación tan importante que está atravesando la humanidad. Entonces, por eso los invito a buscar herramientas, a buscar estrategias. Este es un abrebocas de una que puede favorecerles muchísimo ese proceso. Los invito también entonces a que continúen siguiéndonos en Tu Salud Guía. Busquen, somos un grupo de profesionales muy amplio con unas charlas, una información muy relevante, muy significativa que puede darte herramientas valiosas para mantener tu salud y tu bienestar. Nos vemos entonces de nuevo en una próxima charla. Fue un placer estar aquí con esta información y los invito nuevamente a estar muy pendientes de todas las publicaciones de Tu Salud Guía.
Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video me gusta y compártelo con un amigo. Será un gran regalo de salud de Tu Salud Guía para estar bien. Y recuerda, activa la campanita para que no te pierdas nuestros videos.